Bendiciones y bienvenidos a la materia de epístolas generales. Ese día continuamos nuestro estudio en la primera carta de Pedro en el capítulo 2. Vamos a compartir algo acerca de lo que nos habla este capítulo 2, en la cual debemos nosotros poner también en práctica al momento de estudiar. ¿De qué modo han de vivir los destinatarios? Si ya sabemos a quién va dirigido, que también puede ser aplicado a nuestros tiempos, dice el versículo 1: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detractores. Cuando la Biblia nos enseña que debemos desechar, es decir, como cuando nosotros tenemos un recipiente y ya no nos es útil, tenemos que desecharlo, tenemos que botarlo. Entonces nos habla de que el modo de vivir, no solamente de los destinatarios en ese tiempo, sino de nosotros, es desechar malicia. ¿Pero qué es malicia? No se refiere a coquetería, no se refiere a una persona que le gusta arreglarse. Malicia se refiere a la intención, a la maldad. La palabra para lo malo es caquía, es la palabra más general para maldad e incluye todas las maneras malas del mundo sin Cristo. Engaño. El engaño toma la apariencia de la verdad para atrapar al incauto. Es el truco del que se dedica a engañar a los demás para conseguir lo que se propone. Una cosa es mentir y otra cosa es engañar, es decir, creerse la mentira. A eso se refiere. Hipocresía. Palabra que quiere decir contestar, es el tipo de cristiano. Aquí hipocresía, perdón, el error es con ese. Es el tipo de cristiano que pretende serlo para sacar algún provecho y prestigio, no para servicio y gloria de Cristo. Otra de las cosas que debemos desechar es la envidia. La envidia es una actitud que se expresa en el deseo de poseer lo que pertenece a otro. Ah, yo quisiera tener el carro que tiene otro, yo quisiera tener, en fin, son muchas cosas que pueden manifestarse la envidia incluso en los creyentes. Detracciones. Pedro da a entender que la lengua es un instrumento presto y predispuesto a hablar a espaldas de nuestro prójimo, y eso, a eso se refiere detracciones. Versículo 2. Dice cuál debe ser la condición, cuál debe ser la actitud de las personas. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿De quién les está hablando? De niños recién nacidos. Y cómo Pedro les anima a sus lectores a desear la leche de la palabra de Dios, nos lo reprende y dice: os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, diciéndoles, todavía no han crecido, necesitan alimento suave, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Desear la leche espiritual no adulterada. Es decir, que yo puedo estar alimentándome, pero puede ser una palabra adulterada. ¿Cómo puede ser adulterada una palabra? Cuando yo me paro al frente, voy a predicar y estoy hablando de cosas que yo no he podido resolver internamente. Si yo estoy con falta de perdón, estoy adulterando la palabra porque estoy enseñando probablemente cómo a mí me afectó, cómo a mí me ha dañado a alguna persona. Y el púlpito no es para yo desahogarme todos los problemas no resueltos que tengo. El púlpito es para predicar la palabra de Dios. Pedro califica la palabra leche con los adjetivos pura y espiritual, es decir, sin mezcla alguna. La metáfora del cristiano como un bebé recién nacido y la palabra de Dios como la leche que lo alimenta es frecuente en el Nuevo Testamento. Pablo se compara con la nodriza que cuida a los cristianos infantiles de Tesalónica. Por ella crezcáis para salvación. Somos como niños recién, deseados como niños recién nacidos en la leche, es decir, ese debe ser nuestro deseo, alimentarnos de la palabra, alimentarnos no de cualquier cosa, sino de la palabra. Desead la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para la salvación. El genuino amor por los hermanos y el ferviente deseo de la leche espiritual van juntos y dan como fruto el crecimiento espiritual también de los creyentes.
Dice, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cuando se da el calificativo de la palabra piedra con el adjetivo viva, él ya no está hablando de una piedra en sí, sino de una persona. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Yo puedo ofrecer sacrificios espirituales. Puedo decir, hoy voy a estar este domingo desde las 6:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, pero probablemente ese sacrificio espiritual no es aceptable delante de Dios, porque si yo estoy renegando, porque si yo estoy diciendo, ay, cómo quisiera estar en la playa, ay, cómo quisiera estar en tal lugar, entonces no estoy centrada en lo que estoy ofreciéndole a Dios. Acercándose a Cristo, los creyentes se convierten en la casa espiritual. ¿Cuál es la tarea del sacerdote? Lo que un miembro del sacerdocio hace es ofrecer sacrificio de gratitud a Dios por la magnífica obra. Pero si yo, en lugar de estar ofreciendo sacrificios de gratitud durante mi servicio, estoy renegando, ay, es que los hermanos mucho molestan, ay, es que mucho me hablan, ay, es que me piden tal cosa, ay, entonces no estoy haciendo nada. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogido, precisa, y el que creyere en él no será avergonzado. No es la ubicación de la piedra lo que significa, sino su función. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, si Cristo es la causa de honor, ellos a su vez le adjudican honor y también deben respetar. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Los incrédulos tropiezan en la palabra y caen a causa del mensaje de Jesús. Experimentan que Jesús es una roca que los hace caer, no de tropiezo, sino porque sus enseñanzas, porque su estilo de vida es contrario a lo de la palabra, a lo que establece la palabra de Dios. Tropiezan porque desobedecen el mensaje. La razón de su tropiezo es que han escogido deliberadamente desobedecer la palabra de Dios. El versículo 9, un pueblo nos dice que es un pueblo escogido. Pedro, siendo judío, se dirige también a muchos cristianos judíos de origen gentil. Además, habla a todos los creyentes de todo tiempo y lugar que lean esta epístola. Real sacerdocio. Pedro continúa también describiendo las gloriosas riquezas que poseemos los creyentes. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la real sacerdocio. El adjetivo real habla de la dimensión del reino y del reino. También nos habla de una nación santa. Los ciudadanos de una nación santa tienen sus características comunes por medio de Jesucristo. Pedro aquí nos describe al pueblo de Dios como una nación santa, lo que significa que sus ciudadanos, que usted y yo, si pertenecemos a una nación santa, debemos ser apartados para el servicio de Dios. Pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nos ha separado el Señor? ¿Para qué nos ha escogido? ¿Para qué nos ha hecho real sacerdocio? ¿Para qué nos ha hecho una nación santa? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Nos está recordando, ustedes antes no eran nada, pero ahora en el Señor somos pueblo de Dios. Ellos son el pueblo especial de Dios a quien Pedro designa, pueblo que pertenece a Dios. Versículo 11, que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Cuáles deseos carnales? ¿Cuáles deseos pecaminosos? Los animan más bien a abstenerse de deseos pecaminosos y a cuidar sus propias almas. Pedro contesta esta pregunta y estos son desenfreno, bajas pasiones, borracheras, orgías, parrandas, abominables idolatrías. Estos deseos dan a las personas una satisfacción física temporal. Por supuesto que esto tiene como consecuencia. Si el Espíritu Santo mora en la vida de la persona, se siente incómoda, se siente mal, pero en realidad libran una batalla decisiva contra su alma. Que nos dice, que nos pide que debemos mantener buena vuestra manera de vivir. Cuando nosotros preguntamos si hay alguna forma de poder identificar una vida buena, una vida saludable, son muchos los factores que nos arroja las diversas fuentes que nosotros podamos consultar. Pero cuando nos dice la palabra que debemos mantener buena vuestra manera de vivir,
¿A qué se estará refiriendo? Dice, sobre todo dice, entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Significa, cuando dice buena, el término buena se repite dos veces. Y esto significa honorable, hermosa, valiosa, recta. Nuestra manera de vivir, ¿cómo tiene que ser? Nuestro comportamiento, nuestra conducta debe ser diferente. No podemos actuar como el mundo, debemos actuar de forma honorable, de forma recta. Versículo 12. La relación del creyente con el gobierno. Cumplir fielmente, es decir, ser obedientes. Esto se refiere a que todas aquellas ordenanzas que nos contradicen la Biblia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, lo que ya vimos, que batalláis contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios. Versículo 13. Por causa del Señor dice que debemos someternos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya que los gobernadores, como por él enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. La motivación para nosotros someternos a las autoridades es por causa del testimonio, por causa del Señor. Y el término someter puede ser traducido estar sometido, significa colocar debajo, subordinar, y en este pasaje es sinónimo del verbo obedecer. El rey se refiere aquí en el versículo 17 a nada más ni nada menos que a Nerón. Imagínense que la instrucción que nos da, honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. El emperador romano, quien reinó del 54 al 68. Nada fácil, por cierto. Sin embargo, nos envía y nos da una instrucción que debemos honrar. Versículo 18 al 20. La relación del creyente en sus trabajos. Aquí Pedro nos da una instrucción detallada para dos grupos de personas. ¿Para quiénes? Para los siervos y para los esclavos, cuya posición en el mundo antiguo podía hacer que la vida, especialmente como creyentes, le fuera difícil. La suerte de los esclavos no era muy mala bajo un buen amo, pero a menudo eran tratados de forma injusta. Mientras Pedro se dirige a su situación como empleado, Pablo muestra que los amos también deben mostrar respeto y consideración por aquellos que trabajan para ellos. La paciencia, una de las cosas que normalmente se nos agota mientras se sufre un castigo merecido, no es una virtud. Pero el cristiano está llamado a aceptar aún en el tratamiento rudo de un amo injusto. Esto le hace ganar la alabanza de Dios, porque si no, ¿cuál mérito tiene si usted está sufriendo por ser contestón, por no ser obediente a su jefe inmediato? El perseverar en hacer el bien y ser paciente bajo el sufrimiento aún pueden ser considerados como el llamado del cristiano, así como fue una parte de los sufrimientos de Cristo. También es el ejemplo dejado por Jesús. Pedro recuerda vivamente cómo él se comportó durante sus sufrimientos. Luego recuerda a sus lectores los beneficios que gozamos como resultado de ese sufrimiento. Tenemos que ser fieles por dos razones, porque es bien visto delante de Dios, por Cristo que nos dio también su ejemplo. Y finalmente, pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hemos sido llamados por Dios para seguir su ejemplo, el cual nos hizo pecado ni se dio engaño en su boca. Quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo en el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Señor nos deja claramente establecidos a través de estos últimos versículos seguir el ejemplo de Jesús. Creo que
Todos nosotros hemos sido objeto de ser criticados, de ser em, juzgados, condenados por alguien y haber recibido un rechazo, una infidelidad, cualquier situación que haya causado dolor de las personas que tenemos más cerca. Pero al igual que lo menciona el versículo, hemos sido llamados por Dios para que también, así como Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. ¿Cuál es nuestra actitud normal cuando somos ofendidos o alguien nos falla, nos es infiel o nos defrauda? Pagarle con la misma moneda, decimos nosotros, hacer de acuerdo a lo que Él nos ha hecho. Éramos como ovejas descarriadas, pero volvimos al pastor de nuestras almas. Pertenecemos a una nación santa, pertenecemos a un linaje real, a un sacerdocio. Por lo tanto, no podemos seguir actuando como esclavos. No podemos seguir actuando como personas que no tienen un gobernador, que no tienen un señor, que no tienen alguien que los guíe. Por sus heridas hemos sido nosotros sanados. Y Él nos enseña, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Nos enseñó que no debemos nosotros recordar maldición, no andar amenazando a las personas porque no caen mal o porque no hacen lo que nosotros decimos. No hubo pecado en Jesús, ni hubo engaño en su boca. Entonces, esto nos enseña a nosotros que debemos también seguir ese ejemplo que nos ha dejado plasmado la Escritura a través de su palabra, a través de este segundo capítulo de la primera carta de Pedro, que también nosotros podemos poner en práctica y no solamente para aquellos dispersos que fuese mensaje, sino también que pueden ser aplicados en nuestros días. Gracias por haberme acompañado y les espero la próxima semana para que podamos continuar nuestro estudio en la primera carta de Pedro. El Señor les bendiga.